Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a la Radio Social La Barandilla y a otro programa especial de charlas con el doctor Manzano. Hoy vamos a hablar, como siempre, o como los últimos meses, de la psicología positiva, pero de algo muy especial: integridad y honestidad. Don José María, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? José Manuel. Buenos días, Tony. Buenos días a todos los escuchantes. Y vamos a seguir con esto que te dije que daba para bastante. Ya llevamos semanas hablando de la psicología positiva. Claro, y yo siempre te pregunto lo mismo. ¿Es lo mismo integridad que honestidad? Lo vamos a ver a lo largo del programa, pero para empezar por ahí. Vamos a verlo como bastante sinónimo. Venga, pues vamos con ello. Clases con el doctor Manzano. Pues os comentaba siempre al principio que esta rama de la psicología positiva, a la que tú me decías en el anterior programa, si se dedicaba mucha gente, ¿no? Esta forma de valorar las cuestiones que nos favorecen para nuestro bienestar psicológico, y digo siempre, y no es poco, para llegar a la felicidad. Y dentro de las que hemos visto, pues ahora, y dentro de la fortaleza del coraje, la virtud de la integridad o honestidad. Bueno, ¿me sigues pasando, Tony? Me gusta siempre hablar un poquito de los antecedentes históricos, porque aunque fue Martin Seligman el que hizo esta valoración de estos 6 grupos que veis ahí, y hoy nos dedicamos en el grupo 2, que es el del coraje, el de la fuerza, diría yo, a la integridad y honestidad. Bueno, pero antes de Martin Seligman, en el siglo XX, ya antes de Cristo, Aristóteles y otros hablaban de esto. Y me gusta siempre hacer unas pequeñas pinceladas, como sabes, de antecedentes. Gente ya mayor, ¿eh? Gente ya que tiene esperanza. Eso es. Vamos a empezar por Aristóteles. ¿Me pasas la de antecedentes históricos? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, pues Aristóteles también estaba preocupado por esto. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos, antes de Cristo. Esto es antes del cristianismo. Por la virtud de la honestidad. Y fíjate que decía él, que era mucho del punto medio, él decía la virtud está en el medio, virtus in medio sunt. Ajá. Bueno, pues esta virtud de la honestidad, dice él, que está en el punto medio. Fíjate que lo que afina Aristóteles, el punto medio entre la mentira habitual y la falta de tacto para decir la verdad. Fíjate que aquí adelanta Aristóteles lo que posteriormente en psicología se llamó la asertividad. Uh-huh. El punto medio entre la mentira y la falta de tacto para decir la verdad. Y no lanzarse como un kamikaze hacia la verdad. Ajá. Es decir, allá que te va lo que pienso, aunque sea la verdad. O sea, que es prudente el pensar las cosas antes de decirlas. Claro. Y ser asertivo, es decir lo que uno piensa, evaluar el alcance de nuestras palabras y decir lo necesario, ni más ni menos. Que eso no siempre se hace y a veces es difícil, ¿eh? Claro. Bueno, pues ya nos animaba Aristóteles a esta forma de asertividad, no ser un kamikaze con la verdad. Uh-huh. Esto no suele traer buenas consecuencias. Otro pensador, Platón, que también hace unos días que lo dijo en la Grecia clásica, decía que la honestidad es una práctica que se desmarca de la retórica. Los griegos eran muy dados a la retórica, con lo que querían conseguir a través de la palabra en el foro, pues, y con el adorno, un beneficio. Uh-huh. Y decía Platón, no, la filosofía de la verdad, la filosofía debe sacrificar la retórica y la complacencia de las palabras en pro de la honestidad y de la integridad. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Cicerón, ya en la Roma clásica, era muy pragmático. Los griegos eran muy retóricos, eran muy teóricos, los romanos eran muy pragmáticos, por eso hacían acueductos, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces dice Cicerón, desde la Roma clásica, la honradez se manifiesta con el cumplimiento de las obligaciones. Porque claro, no retórica, no teorías. ¿Cómo se sabe que alguien es honrado? ¿Cómo se manifiesta esa honradez? Cumpliendo las obligaciones que cada uno tenemos en cualquier actividad de la vida. La relación de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones laborales. En contraposición, atender a lo útil
a lo placentero y a evitar el sufrimiento. O sea que los romanos lo cargan las tintas de la honradez sobre el cumplimiento. Uh-huh. Pero también en otras áreas de la tierra, como en Confucio, en las zonas más orientales, también dice que la honestidad es un valor fundamental de la personalidad, tanto para él, para su entorno, como para los demás. Para este pensador chino, la honestidad es uno de los valores de mayor trascendencia y el único, fijaros si es importante, que permite al ser humano estar en equilibrio consigo mismo y con los demás. ¿Por qué? Porque la honestidad es una posición de coherencia. Y si tú eres coherente contigo mismo, lo eres con los demás y te sientes en ese equilibrio que da el bienestar psicológico y que tiende. Me gusta el chino, claro, como había tantos chinos, siempre nos malcubirá uno mejor, ¿no? Claro. Bueno, entonces, volviendo a la realidad actual, a los conceptos, os decía que la fortaleza es una de la integridad, que incluye la honestidad, es una de las 24 fortalezas que describió Martin Seligman dentro de la virtud del valor, que veíamos el otro día también, la valentía. Esta virtud, la de la honestidad, me interesa resaltar que es universalmente admirada. Es decir, su valor sí le admiran todas las culturas. Y en todas se encuentran héroes. Yo he puesto ahí, porque somos de Madrid, David y Velarde en la Guerra de la Independencia. Héroes que se levantaron contra el invasor francés. Es decir, todo el mundo valora esta fortaleza de la integridad, de luchar por los principios, los valores hasta la extenuación, ¿no? Entonces, esta fortaleza de la integridad se manifiesta, por tanto, por que debemos ir con la verdad por delante, de una manera genuina, pero, como os decía antes, con los pies en el suelo, siendo auténticos y sin ser hirientes hacia los demás. Nuestra verdad no tiene que herir a los demás, tenemos que expresarla con nuestra coherencia, con nuestra, diría yo, fe de vida, con nuestras manifestaciones vitales, con nuestro comportamiento y respetando la del otro. Pues nuestros políticos, aquí no hablamos de política, pero siempre les damos un repaso. La verdad es que no debían leer o tenían que leer a estos señores ya maduros, sí, porque lo de la integridad y honestidad yo veo que no siempre la cumplen, ¿no? Pues con lo que digo lo voy a hacer. Fíjate que se quedan más en lo que decía Platón de la retórica. Conseguir por las bonitas palabras o por los bonitos programas que se hacen en las campañas electorales, la retórica, conseguir la aprobación más que por el ejercicio de esta fortaleza de la integridad. Mira, ya parece sabemos claro una cosa más. Que sería bueno que tomaran nota de los clásicos. Claro, dirán, va, si eso era de antes. Sí, cosas de, cosas de los griegos y los romanos. Cosas de los griegos y los romanos. ¿Dónde vas ahora? Bueno, pues vamos a revisar un poquito ahora qué característica tiene la integridad y la honestidad. ¿Por qué consideramos que una persona es íntegra? Pues porque es una persona abierta y honesta acerca de lo que piensa. Lo pone en valor y lo pone en el conocimiento de los demás, incluyendo lo que piensa, lo que siente y de lo que es responsable. Teniendo mucho cuidado de no llevar a error a otros, tanto, fíjate, por la acción como por la omisión. Se puede ser deshonesto por una acción deshonesta o por una omisión deshonesta porque no se aporta una información que sería fundamental para que la otra persona no cayera en algún tipo de error o de percance. Entonces, estas fortalezas corresponden también al ejercicio de una función psicológica y filosófica que es la voluntad. No se puede ser honesto e íntegro sin la voluntad de querer serlo. Esto no es una acción pasiva, esto es una acción activa y, por tanto, requiere de nuestra voluntad. ¿Y cuándo se nota más esto? Pues cuando nos enfrentamos a dificultades o adversidades importantes, que es lo que decía antes de la heroicidad. La heroicidad, no hay ninguna persona héroe que no sea íntegra, que no luche por valores supremos y que esté dispuesto a llegar hasta el final en su coherencia con lo que piensa, con su acción. Mirad, os traigo aquí solamente por curiosidad
una obra de un psicólogo que tuvo importancia en la primera mitad del siglo XX, Oswald H. Mower. Fijaros que él había hecho muchos experimentos, sobre todo en animales, en aprendizaje, en ansiedad, pero un día estudió y leyó a un autor clásico de la psicología dinámica, Harry Stahl Sullivan, y llegó al convencimiento de que cuando él fallaba, cuando sus emociones le traicionaban, cuando tenía problemas en el área emocional, era porque fallaba en las relaciones con los más allegados. Y entonces le comentó a su esposa, le reveló a su esposa secretos de su vida, esa cara oscura de la luna, y eso, que él llamó doctrina veterotestamentaria del Viejo Testamento, es decir, contar las verdades, le salvó de estar mal consigo mismo. Esa liberación de esas cosas que no había contado a los más allegados le supuso una liberación. Y se fue alejando del campo de esta psicología y acercando a grupos de terapia, como son los grupos de Alcohólicos Anónimos y otros, a través de grupos que él llamó de integridad. Es decir, ¿qué se hace en estos grupos? Cuando uno va a un grupo de Alcohólicos Anónimos, cuenta y se declara que es alcohólico, que él bebe. Eso desde la honestidad. Fíjate, estaba pensando en la mujer. Lo que no sabemos qué es lo que pensó la mujer cuando se enteró fíjate, de esas yo cosas creo que ocultas. cuando uno cuenta las cosas desde la verdad, el otro lo siente de la verdad, bueno, le tendrá un coste personal, pero estoy seguro de que eso facilita ese desarrollo, tanto de la pareja como del individuo. Una mayor tranquilidad, ¿no? De decir, no tengo que ocultar nada, no voy a ocultar nada. Me quito un corsé como las señoras del siglo XIX, qué corsé me he quitado, que me ahogaba, que me apretaba, y que era porque yo tenía aquí metidas unas cosas que me avergonzaban, pero que no era capaz de decir. Importante. Y este hombre pues trabajó bastante y ya digo que se acercó bastante a estos tipos de terapias, de grupos de terapia, como son Alcohólicos Anónimos. Bueno, hay otros, jugadores, ludópatas. ¿Por qué ha nombrado lo de los Alcohólicos Anónimos? Porque él tuvo relación con este grupo y él perfecto. Transmitió un poco cómo las bases de que esto funcione, de estas terapias de integridad, es porque somos íntegros, es porque somos honestos, es porque allí nadie va a mentir. Allí uno va a contar sus vergüenzas, porque las va a sacar, las va a compartir con otros, todos le van a entender y se van a hacer una ayuda mutua. Esa es una buena filosofía. Esa es la cosa que quería. Y bueno, él escribe un libro, La Nueva Terapia Grupal, en el que cuenta un poco estas cosas, que os acabo de decir. Bien, siempre me gusta contar un poco de cómo aprender o cómo en esta parte de la psicología positiva, cómo mejorar si la tenemos, cómo acercarnos a ella si no la tenemos a base de algún ejercicio, alguna práctica, ¿no? En el cole, por lo menos cuando yo era y tú, ahora no, te mandaban unos deberes, ¿no? Para que afianzaras unos conocimientos, pero ahora no, ahora pobrecitos, no vamos a mandar deberes, no se vayan a frustrar los niños, y así pasa lo que pasa, ¿no? Con la nueva educación, pues hay que hacer deberes, y de los deberes se extraen aprendizajes. Entonces, principio básico que vengo repitiendo toda la charla de hoy, necesario ser asertivo. No nos cansemos de ser asertivo, que en definitiva es decir lo que pensamos, exponerlo honestamente, sin ofender al otro y respetando la posición de la otra persona. Bien, entonces, algunas claves, a lo mejor para conseguir este tema que honestidad e integridad. Pues un primer paso es abstenerse de decir pequeñas mentiras. Parece que las pequeñas mentiras no, hombre, es una mentira piadosa, no. Vamos a abstenernos de decir pequeñas mentiras a familias o amigas. Por ejemplo, elogios no sinceros. Oye, si no te gusta lo que te has comprado, díselo. No justifiques conductas injustificables con pequeñas mentiras de un retraso. No, pues di la verdad, me he retrasado por... No, siempre hay un atasco. No, siempre hay un atasco. El trabajar, el evitar pequeñas mentiras en el día a día va generando un caldo de cultivo de honestidad, de integridad. Es evidente, ¿no? Empezando siempre por lo pequeño. Todo hay que empezarlo en la vida por lo pequeño. Si empezamos porque queremos ser directores generales de la empresa, bueno, no vamos a llegar a nada. Vamos a trabajar desde lo pequeño, desde el principio.
Bien, otra forma de acercarnos a trabajar la honestidad es la forma de relacionarnos con los demás, que sea creativa. Y ser creativo, para mí aquí, es volver a ser auténtico, volver a ser honesto, volver repito, a respetar la opinión de los demás, pero eso sí, expresando la nuestra, con convicción. Esto es importante. Fijaros, el tercer punto, digo, bueno, de una forma un poco pomposa, monitorizar cada vez que dices una mentira, es decir, escribirla. Nos cogemos una libretita y cada vez que seamos conscientes, porque muchas veces no lo somos si no hemos reflexionado sobre ello, de que estamos diciendo una mentira pequeña, ¿verdad? La apuntamos. Y hacemos un pequeño listado de cada día. Nos va a dar conciencia de lo mucho o poco que estamos utilizando pequeñas o grandes mentiras. Nos está centrando. Esto es cuando, como ya un alcohólico dice, usted bebe, dice, hombre, yo bebo lo normal. Bueno, claro, lo normal para quién. Y claro. para usted, ¿qué es lo normal? Dice, hombre, pues yo me tomo 3 vinitos, 4 cervezas, luego una copita de coña. Es decir, vamos a monitorizar las mentiras y a ver qué listado hacemos con Tengo una amiga, una conocida, que es una mentirosa compulsiva. Pero no lo hace de mala fe. Pero si yo digo que conozco a un psiquiatra, ella conoce a otro. Si yo digo que conozco a un ladrón, ella conoce a otro. Me están dando ganas de decirle, oye, ¿por qué no te apuntas todos los días lo que dices en la conversación y luego la repasas? Porque eso puede ser una enfermedad. Hay gente, claro, puede ser una enfermedad pequeña, grande o mediana. Depende de lo que... del volumen, digamos, de la mentira, ¿no? Hay gente que evidentemente los conocemos todos y decimos, si es que no es verdad lo que me está contando. A veces son pequeñas mentiras, pero a veces son mentiras colosales o son, bueno, hasta patológicas que llevan, no me acuerdo ahora, este mentiroso patológico que acabó llegando a hablar con Aznar, este chico. Sí, ese jovencito que luego ha pasado por la cárcel, claro, que conocía a todo el mundo. Que todo el mundo y que hizo una bola. El pequeño Nicolás o algo así se llamaba. Hizo una bola y su vida era una mentira en conjunto. Seguro que empezó por esas pequeñas mentiras que fueron creándole cada vez una bola más grande hasta llegar a donde llegó. Consejo para eso, vete monitorizando, haz esa pequeña lista de cosas que tú crees que son mentiras y que aparecen cada día para tomar conciencia de ellas. Y ver que también se puede vivir sin esas pequeñas mentiras, eludiéndolas. Importante. Y como se lo digo, estaba pensando yo, por aprender cosas, ¿cómo le digo? Porque no le voy a decir, oye, es que sé que la mitad de las cosas que dices te la inventas. No, eso sería una forma poco asertiva, ¿no? Pues exactamente. De enfocar el problema, decir, oye, mira, he pensado que a veces un ejercicio bueno es apunta en una lista las cosas que a ti te parece que cada día de las que dices las has pensado o son ocurrencias que podrían ser incluso que no fueran. Vale. Vale. Porque has conocido tú también a alguna persona así, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo tenemos... Y pacientes muy graves. Sí. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. Recuerdo que una vez yo llevaba la unidad de media estancia del Hospital San Juan de Dios y, como tú bien sabes, el Cienpozol, donde teníamos un enfermo muy grave, y una vez un juez decide ingresarnos una paciente que les tiene locos en el área de Majadahonda para que evaluemos si esta persona lo que dice es verdad o mentira. Bueno, la persona había llegado a tal nivel que decía que le agredían, que le lesionaban, que le hacían un montón de cosas, y entonces ella se autorizaba, veías, y se había creado una película tal que ya la policía estaba loca por las denuncias que ya presentaba de las agresiones que tenía, es decir, una mitomanía brutal, y nos llevaron para que la evaluáramos. O sea, que puede llegarse a una enfermedad muy grave, como enfermedad muy grave esto. Bien, siguiendo un poco con los consejos que estaba dando, ¿no? Hay que también detectar las mentiras que son por omisión. Si tú no ofreces información, bueno, imagínate que eres vendedor de coches y le vendes un Mini a alguien o cualquier coche en el que tú no le dices la verdad. Dice, este coche es barato, sí, pero este coche está de maravilla. Pero yo como lo veo barato no tendrá. No, va de maravilla. Y a la primera de cambio tú ya tienes ahí el primer fallo del coche a los 100 metros de salir del concesionario. O sea, ese no es que sea un buen vendedor, sino que es un granuja, un mentiroso. Es un mentiroso, es un granuja y acabará cerrando el negocio o cerrándosele por la falta de honestidad en la venta. Otra cosa es que tú digas, mira, este coche es barato porque tiene estas pequeñas pegas que tú si vas y las corriges, pues por un poco de dinero más vas a tener un coche, por ejemplo, para andar por ciudad. Honestidad.
tiene que hacer un listado cada día que será enorme de pequeñas mentiras que va contando para vender sus coches no muy buenos. ¿Eh? O sea que detectar mentiras por omisión también es muy importante. ¿Por qué? Porque piensa cómo te sentirías tú si tú hicieras eso. ¿Cómo te sentirías tú? Igual que te sientes cuando lo hacen contigo, ¿no? Ponte en el papel del otro, en la piel del otro. Bueno, hay que evaluar también las cosas, las satisfacciones de forma positiva. Cuando tú haces hechos genuinos, valóralo. Valórate a ti mismo. Esto que he hecho es un acto honesto del que estoy orgulloso. Es muy importante, pero también los demás que te evalúen de forma positiva esto. Y no, mira qué tonto, que dice la verdad. No, mira que a quién se le ocurre, ¿no? No. Que te evalúes y te evalúen que cuando tú haces actos honestos, actos que van en pro de los demás y eres coherente contigo mismo, eso es muy positivo. Eso no es un tonto que va diciendo las verdades. Esa es una persona honesta, equilibrada consigo mismo, que tendrá un buen bienestar psicológico y felicidad. Que tendríamos que fomentar la honestidad. Igual que hablamos de muchas cosas que habría que fomentar. Yo te decía hace ya unas charlas que estamos intentando hacer un manual para que en los colegios se trabajara desde pequeñitos estos valores como integridad, honestidad, valentía, esfuerzo, cultura del esfuerzo, porque eso hay que trabajarlo también. No, es verdad que hay en un hogar que todo eso sean valores que se fomentan, pues se va aprendiendo, pero es evidente que no eso es una mayoría. Entonces, trabajarlo en los colegios con un manual tanto teórico como práctico y enseñar a los niños esos valores a esas edades, yo considero que cambiaría la sociedad. Fíjate, no vamos a hacer publicidad de otros programas, pero en www.labarandilla.org, en el apartado a la izquierda verán ustedes varios programas y uno de ellos hicimos el otro día del Consejo Español para la Defensa de la Dependencia y la Discapacidad y se habló de que España es el país de Europa y el tercero del mundo, después de México y de Estados Unidos, donde más problemas de acoso y bullying hay entre los jóvenes. Muy preocupante, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Podemos decir que en España somos morenos porque tenemos sol, podemos decir que en España somos lo que queramos, pero que seamos de Europa y del mundo, después de México y después de Estados Unidos, el tercer país donde se sufre más acoso y bullying entre los jóvenes, luego significa que lo de la honestidad en los colegios no lo tienen aplicado. Ni en el hogar, porque esto se aprende en casa y en el cole. Yo te decía esta posibilidad de meterlo como una rama casi de una orientación en el colegio porque es más fácil, porque si se trabajara en todos los hogares no haría falta, pero trabajarlo desde la primera infancia, fundamental, y evitaríamos muchos de estos problemas. Fíjate, este jueves, hoy estamos a martes, este jueves a las 5 de la tarde a través de nuestro Facebook de Radio La Barandilla o a través de nuestro YouTube en directo de Asociación La Barandilla hacemos otro programa dedicado a la salud mental y desde las 5 hasta las 7:30 voy a hablar de esto porque vamos a hablar con casos de bullying y de acoso. Y entonces dices que si fuéramos honestos en casa y enseñáramos honestidad a nuestros niños... Estos valores, era un cambio sociológico, porque el cambio a peor, desde mi punto de vista, que ha sufrido la sociedad es por la pérdida de estos valores. Que son valores neutros, que no son valores asociados a una ideología política y religiosa, son valores naturales, valores que se aprenden sin contaminarlos por ninguna ideología. No se roba, eso no es ninguna ideología, no se miente, no es ninguna ideología, se es honesto, no es ninguna, son valores básicos, valores neutros en cuanto a pertenecer a una ideología, a otra, a una religión, a otra. Estos son básicos y son fundamentales. Pues terrible lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si acabas de hablar de que esto sería necesario y que esto es importante y a la vez estoy diciendo que en Europa somos el país donde más acoso provocan los niños y reciben, algo está pasando en esta sociedad. Esta sociedad se está deteriorando por esto. Yo lo tengo muy claro. Por eso era promover esa acción que te he dicho de un manual y un programa de orientación en los colegios hacia valores, ¿no? Educación en valores, lo llamaría yo, pero en valores de este tipo, neutros, no en valores que vayan para una corriente u otra política, para una corriente u otra religiosa, no. Preocupante de verdad.
Y por último, digo ahí, Dios, reflexiona si las próximas 5 acciones que vas a hacer un día coinciden exactamente con tus palabras. Es decir, la coherencia, la congruencia entre pensamiento, palabra y hecho. Hay que ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Yo creo que ese es el mejor consejo para una coherencia y para un funcionamiento honesto. Me he preocupado mucho, lo hago en todos los programas, pero de verdad que con lo que estamos diciendo me parece que no leemos estos antiguos, lo leemos mucho, ¿no? Fijaros si se ha deteriorado todo, la educación, todo. Por ejemplo, los clásicos ya no se estudia en los programas de estudio básico, ni el latín, ni el griego, ni los clásicos. Eso se ha obviado. Entonces, volver a eso, volver a este tipo de reflexiones que vienen de siglos antes de Cristo, es fundamental, es fundamental. Y yo creo que esa pedagogía se debe hacer cada uno de donde esté. Pues creo que es un tema donde desde la Radio Social La Barandilla teníamos que tratar de hacer más programas sobre esta necesidad de programar y de incitar en los colegios a que hubiese una educación y unos valores. Yo creo que a lo mejor algún programa conjunto con educadores, con algún alumno interactivo para hacer una valoración cada uno desde su punto de vista. El alumno de 10 años desde sus 10 años o 12, el educador desde la suya, el profesional de la salud mental, en mi caso, de otra, el periodista como tú, desde otra. Sería un programa muy integral por lo menos de sensibilizar sobre la carencia de estos valores y las consecuencias que están teniendo. Pues me lo voy a aplicar. Sí que el siguiente programa hemos dicho que íbamos a hacer un paréntesis dentro de lo que estamos hablando de la psicología positiva, que hemos dicho que lo íbamos a dedicar un poco también a la soledad no deseada entre las personas con trastorno mental grave, pero un programa con profesionales y con jóvenes, con el permiso de los padres, indiscutiblemente, creo que resultaría muy interesante. Yo creo que... Porque las cifras que acabamos de dar son muy preocupantes como sociedad de futuro. Pero hay que hacerlo ver, hay que visualizarlo, hay que ponerlo en el contexto de la sociedad para que la sociedad tome un mínimo de conciencia, que son problemas tremendos. Pues ahí nos quedamos, querido José María, que hemos aprendido hoy y nos hemos preocupado hoy. Insisto, yo me preocupé el otro día, www.labarandilla.org, verán un programa a mano izquierda que hicimos con el Consejo Español, donde ahí se habla, Consejo Español para la Defensa de la Dependencia y Discapacidad, ahí se habla de lo que acabo de decir. Primer país en Europa y tercero en el mundo. Es como para preocuparse. Es como para preocuparse. Y yo, si te parece, podemos dedicar el siguiente programa a la soledad, con tu permiso, no deseada en personas con trastorno mental grave, y al siguiente, dentro de un mes, aplicar todo esto de psicología positiva, pero con profesionales, con algún padre e incluso con algún alumno. A ver qué es lo que opina. Yo creo que es una buena idea. Pues queridos amigos, como siempre, darle las gracias por estar aquí. Soy José Manuel Dolader, un placer. Este programa y esta radio social existe gracias a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas inmigrantes, al Hospital de Día Lachman, dedicado al cuidado también integral de personas con trastorno mental grave, y a Corazón y Manos, una entidad dedicada a ayudar a las personas también inmigrantes y sobre todo a las mujeres que sufren violencia de género. Nos vamos, ya saben, 2 programas muy interesantes con el doctor Manzano, uno, soledad no deseada en personas con trastorno mental grave, y después de lo que acabamos de escuchar hoy, pues vamos a ver si somos capaces de unir a distintos estamentos o personas que trabajan sobre el tema de la salud y si salen tan preocupados o no como hemos salido hoy nosotros. Nos vemos, si no la próxima semana, a la siguiente. Muchísimas gracias. Pues hasta el próximo programa. Exactamente.